Muy buenas noches, estamos de noche, pero puede ser de día o en la tarde para ustedes. Estamos contentísimos porque estamos empezando el podcast número 7 y es un tema muy interesante. Tenemos de invitados a Claudia, a Mauricio y Vero, pues que es una de las anfitrionas del programa. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola Jorge, hola Vero. Pues bien, súper. Ahí sí que halagada de estar aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos nuevamente con ustedes compartiéndoles un poco de lo que estamos viviendo a los 50 años. Llegando, pasando o en medio por ahí de los 50, pero estamos muy contentos. El día de hoy tenemos un temazo, un tema de las cosas que hemos vivido, que todos vivimos o muchos vivimos en esta etapa de la vida. Y ya hablamos con Mario del trabajo, ya hablamos del miedo, ya hemos hablado de los años maravillosos, hemos hablado de muchas cosas. Y hoy nos toca hablar de un tema bien importante porque según las últimas estadísticas, esto está pasando y es muy bueno platicar con gente que ha podido superar varias etapas, que ha podido manejarlo. Y para aquellos que lo vivimos y que de repente todavía necesitábamos esa visión, ¿verdad?, de que las cosas pueden salir bien, está hoy. Hoy vamos a hablar del divorcio, señores. ¿Por qué no vamos a hablar de matrimonio? Porque pocos se casan a los 50. Sí, buen punto. Ajá, pocos. pero muchos se divorcian más o menos. Ya lo piensan bien. Ajá, muchos se divorcian a esta edad. Entonces, queríamos platicar de eso precisamente porque queríamos ver todas las etapas que tenemos y Mauricio y Claudia pues son así como nuestros pros en este sentido. Gurús. Ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron casados, ¿cuántos años? 8, tal vez, sí, 8. Bueno, estuvieron casados 8 años, pero no solo eso, o sea, se divorciaron, tuvieron una separación, pero esa separación fue amistosa, o sea, fue de común acuerdo, tengo entendido, ¿verdad? O pues, en la mayoría fue como un acuerdo y luego hubo una post-relación, ahí te la robé, porque los derechos de autor de Jorge, hubo una post-relación y eso es lo que queremos saber, cómo fue que ellos ahora pueden trabajar juntos, pueden compartir muchas cosas que normalmente en nuestra cultura no las tenemos, ¿va? Te divorcias y qué buena onda y que te vaya bien. Correcto. Bueno, algo bien interesante es que hay muchos motivos del divorcio. Uno es la falta de compromiso, puede ser infidelidad, conflictos frecuentes y peleas, se pierde el respeto, matrimonio a temprana edad, no estaban maduros los dos, problemas económicos, dicen que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, adicciones, ¿verdad? Por ambas vías, ya sabemos los problemas típicos de adicción, desde el alcoholismo hasta el juego, ¿verdad? La falta de comunicación, incompatibilidad en estilos de vida, expectativas defraudadas, abuso emocional o físico, diferencias irreconciliables, falta de intimidad, pérdida de sí mismo, relación tóxica, no hay confianza, desprecio, el engaño. Entonces son muchos los factores y lo que me llamó poderosamente la atención, hablando tras de cámara, es que la mayoría del tiempo nos quedamos dando círculos y vueltas en la razón por la cual nos separamos y eso nos mantiene amargados. Pero ellos lo que nos dijeron es que el enfoque de ellos no era ese, sino que el enfoque de ellos era un interés común del cual me encantaría que alguno de ustedes nos empiece a hablar. Claro. Bueno, gracias por la oportunidad y por aportar algo de valor aquí a la sociedad y a todos los que nos ven y nos escuchan. Felicitaciones por el podcast, que poquito a poco veo que tienen más seguidores y más vistas y yo soy una fan. Gracias. Y bueno, pues empecemos con la historia. Nosotros pues nos conocimos muy jóvenes. Yo me pasé a la cuadra de él a vivir. Ahí yo le eché el ojo a él. Así debe ser, jóvenes, no se regalen. Sí, estamos ¿No te fuiste muy fácil? Sí. Ok. Ahí. Bueno, sí, se dio fácil. Pero sí, yo tenía 16 años cuando lo conocí. No, sí, estaba chiquita yo. Y él... ¿Y vos cuántos tenías? En ese entonces tenía 23. Yo no voy a decir nada. Ya estaba madurito, me gustaban Ratón los tierno. maduritos. Sí, pues. Está bien. Ajá. Pero yo decía, el canchito de ojos verdes me gusta. Y entonces... Sí, pues. Bueno, pues empezó pues, la relación amistosa y se tardaba él en invitarme a salir es una o buena algo. estrategia.
Aprendan, jóvenes, aprendan. Es más, una anécdota chistosa es de que yo le dije a mi hermana que lo llamara para prestarle un diccionario en la noche y que se fuera ahí a dormir y yo iba a recibir el diccionario y ahí empezamos a entablar esta... Mira qué estratégica. Impresionante, a los así 16 somos las años. mujeres. A los 16 años ¿Te tenía una acuerdas? estrategia clara. Y vos inocentemente... No, vaya que no era cierto, porque si necesitaba el diccionario, llegó a las 3 horas después. Yo ya me dormía y no llegaba con el diccionario, pero llegó. Y ahí empezamos a entablar la relación y pues todo se dio en forma natural, empezamos a salir. Bueno, sí hubo un acontecimiento especial, yo me enfermé, paré en el hospital. Y todavía no se me había declarado, porque en ese entonces sí se le declaraban a uno. No como ahora que empiezan a salir y yo no sé cómo es el proceso de los jóvenes ahora y a los 5 meses le piden ser novios, pero no. Él no se me había declarado y estábamos en el hospital y de repente sonó una canción y él dijo, ¿Cuál? ay, Bryan Adams. ¿Cuál? de Bryan Adams, pero Es la tanto de- detalle. la de- Sí, ¿cómo se es que llama? son buenas. A mí me encanta. Sí. Yo canto Era- canciones. Everything yo canto- I do it for sí, you. pues. Yo canto canciones así. Esa sí no la canto porque es demasiado. Sí, me da no, náusea. pero- Pero de repente sonó y ay, los dos, ay, a mí me gusta, ay, a mí también. Y nos abrazamos y bueno. Es muy él me romántica. él me dijo que me quería decir algo después de que saliera del hospital. Ajá. Y 3 que yo meses, le ¿eh? dije, no, de una vez, ¿qué pasó? La cosa se ¿Qué cierra pasó? ya. Y bueno, ahí empezamos a ser novios y empezamos la relación. Fuimos como 5 años, 9 años. 9 años. ¿Novios? Novios. Ay, ya te hubieras demandado por daños y perjuicios. Sí, por 9 años estaba menor de novios. edad. 9 años. No, Pero sí fue una relación, pues, juvenil, complicada, Como todas. apasionada. Pues sí. Y así de son. todo, ¿verdad? De no, ir y mucha, venir. de parte de los dos, mucha inmadurez en ese entonces. Pero sí, va y viene la relación Sí, y todo. pero bueno. En eso, pues en realidad nos casamos en el 2000, en 1998. Fue muy bonito, la verdad, todo. En eso nació nuestra hija, Dani. Nació al año siguiente. Ya no den números, por favor. Ok. ¿Por qué nos habremos casado? Entonces, en eso, pues, nació nuestra segunda hija. También no hagan números porque fue al año 2 meses. Sí, es que no había, No había cable. Ah, pero Qué está bien. bien. Sí, eso es lo mejor. Ponete, Tener hijos entonces, jóvenes. Sí, sí. eso está bueno. ponete, Sí. siempre lo vamos a decir, vuelvo a recargar eso, mucha inmadurez de parte de muchas cosas, ¿verdad? Económicamente estábamos muy bien en ese entonces. En eso, pues, Dani surgió con los problemitas. Una Sí. situación, digo yo, porque en realidad ahorita sí lo vemos los dos como una bendición, en realidad porque nos marcó la vida. Pero en ese entonces nos diagnosticaron a nuestra hija con síndrome de autismo. No sabíamos, pero en ese entonces de nada. La Es verdad, que estamos hablando de hace 26 años. hace 26 Del año años, 2000, ¿no? o sea, Y a mí me no, dijeron que 99. tiene autismo y yo dije, bueno, en un año se le quita eso, dije yo, y te pensando digo- pues y te porque digo no había porque- información. ¿Por qué nos marcó? ¿Me explico? Porque, voy a decirlo así, a una mujer, pues cuando nace sus hijos, quieren que sean lo mejor, y en realidad fue lo mejor, ¿me explico? Pero como no sabíamos a qué nos estábamos metiendo, yo entendí a Claudia en ese momento, no frustración, sino, sí, frustración por todo lo que estaba pasando, porque pues no sabíamos los dos a qué nos estábamos metiendo, y fue, para mí, en ese entonces, dije, bueno, hay que entrarle, ¿verdad? O sea, Claudia, pues... Sí, lo que pasa es de que hay que considerar que el duelo lo Exacto. vive muy diferente cada persona. Claro. Y fue se un duelo. se pudiera decir de que siempre la mamá es la que aguanta todo, soporta todo, acepta todo, pero en mi caso yo sí me frustré mucho. Yo peleé con Dios, con mi familia, con la vida, con el mundo, porque fue una bebé tan esperada y la verdad que el diagnóstico pues a mí sí me pegó pues muy fuerte y fue Mauricio quien lo aceptó más rápido. Entonces ahí empezó, y bueno, y gracias a Dios que ni tiempo de pensarlo, de tener otro hijo, porque de haberlo pues sabido antes de quedar otra vez embarazada, tal vez no hubiera tenido
otra No, los tenía hija o todavía. otro hijo, pero es bien importante de que estos niños de que tengan hermanos en que qué pasa si uno no está, que tengan Claro. una relación, un vínculo pues muy directo. Entonces, en ese tiempo de duelo, a mí me costó bastante aceptarlo y lo digo así porque me imagino que muchas mujeres se pueden sentir No, identificadas. claro, A eso iba. claro. Y bueno, era tanto mi dolor en ese entonces que yo dije, no, para poderlo entender me voy a meter a psicología. Ah, ok. Y empecé la carrera de psicología. Ajá. Y claro que psicología solo es un capítulo más de toda la carrera, Claro. pero hay una historia bien bonita, pero no sé si me puedo alargar, pero Dale, dale. es Sí. como, es la historia de una chica que planea sus vacaciones Ajá. a la playa y empaca todo, y en eso se sube al avión y se duerme. Y cuando despierta, le dicen bienvenido a Alaska. ¿Y cómo que bienvenido a Alaska si yo voy a la playa, yo no traje ropa y se frustra y todo? Bueno, el siguiente vuelo es hasta dentro de 6 meses. Y bueno, por supuesto que esta chica se enoja, reclama, vive amargada y todo, pero resulta de que empieza a ver los amaneceres más hermosos que haya visto, empieza a ver otro tipo de naturaleza, otro tipo de vivencia y llegan los 6 meses y le dicen a la chica, bueno, ya es hora, ahora sí puede ir a la playa con todos los gastos pagados. Y ella dice, no, ya no quiero irme. Entonces, así pasó con Ajá. Dani. O sea, al momento de entender esta condición y esta situación tan especial que nos hacen especiales, realmente ahí fue donde nació la relación de que, bueno, no nos enfoquemos tanto en nosotros. Hagamos todo porque nuestras hijas, sobre todo en este caso, Dani, esté bien. Y ahí empieza la buena relación. Sí, la verdad es que Solo, cuando hay familia... perdón. Perdón que no, no, no te sí, quería aquí interrumpir. vamos Tu de largo. regla, tu Sí, no, tu quería interrumpir. Lo que pecado. pasa es que puede ser Tu que regla, perdamos tu la pecado. secuencia totalmente. Sí. Yo soy Perdón. pecador, No, yo me iba- considero. Dale, Solo, dale. no, es que se me va a olvidar la pregunta, por eso interrumpí, si no, no Ajá. vale la pena la interrupción. Pero mira, pues la pregunta es que hablaste del duelo de la noticia, ¿verdad? Pero ahorita estás hablando del enfoque de la relación y de cómo ustedes enfocaron el bien común. Entonces mi pregunta es, ¿cómo superaron el duelo de la relación? Porque ese es otro duelo. Sí, te voy a contar. A eso iba yo Sí. ahorita. ¿Ok? Ponete... siento que ahí sí trabajamos y seguimos trabajando como equipo, ¿ya? Porque esto es de toda la vida. ¿Sí? Esto de Dani es de toda la vida y te vuelvo a decir, es una bendición que tenemos eso. Pero en ese entonces, ¿cómo trabajamos eso? Bueno, Claudia comenzó a estudiar, ¿sí? Ya separados. No, Ok. seguimos. Claudia comenzó a estudiar. A mí me fascina, pues mis hijas y yo era papá, no, cuando Claudia iba a estudiar yo me quedaba con mis hijas, yo mi trabajo pues siempre ha sido un poquito flexible en muchas cosas y apoyaba mucho a Claudia en ese entonces, ¿verdad? Vivimos en un país machista en ese sentido, ¿verdad? De que los papás a trabajar, la mamá en la casa y en este caso pues no fue así, sino los dos nos complementamos en todo. Entonces desde ahí comenzamos a tratar de quitar ese duelo porque lo hicimos en pareja. Como me decían a mí, es que ustedes son una pareja dispareja, porque en realidad trabajamos como pareja, pero sí en realidad con nuestros problemas que teníamos de pareja, me explico. Sí. Pero en la situación que vivimos siempre en la vida, fuimos pareja. Ya, porque tenía problemas nuestras hijas, ahí estábamos. Teníamos problemas en esto, ahí estábamos. Y no estoy hablando solo de hijas. Teníamos problemas económicos que yo tuve un tiempo, ahí Claudia me estaba apoyando, siendo ya separados y divorciados. Claudia tenía problemas en una situación, yo le apoyaba en esto. Entonces se volvió eso de estar pareja, dispareja, perdón si lo dije así, pero siempre estábamos el uno el otro. ¿Sí? Entonces, tuvieron un vínculo, vamos a ver si logro entenderlo, ¿verdad? Porque me imagino que todos lo escuchan y pues tienen una idea similar a la mía. Ustedes han tenido un vínculo de apoyo que sobrepasa sus diferencias cuando tienen el interés del bien común hacia su hija
y hacia esa relación que puede darle soporte o apoyo a su hija. Sí. Más o menos Mira, sería yo así. yo quería platicar algo antes de esto, porque mira, pues algo que ustedes dijeron muy importante. Solo quiero decir que Fernando Barrios está aquí presente, de Estudio F. Oye, él es nuestro director, siempre está con nosotros. O sea que somos los 3:50, pero hoy estamos los 2 de 50 aquí enfrente, pues está Fernando allá. Entonces, miren, pues una cosa que ustedes están diciendo que me llama la atención mucho. Miren, pues cuando la gente se divorcia, se enfoca en ellos y mucha gente pasa con muchísimo rencor mucho tiempo porque los hijos los dejan afuera, ¿verdad? Es como me dolió a mí, me heriste a mí o hubo una diferencia conmigo. O sea, nosotros dos tenemos el problema, ¿verdad? Y luego, ¿cómo hacían ustedes? Porque normalmente uno se proyecta o toma, yo les voy a decir lo que ha pasado, lo que pasó en mi divorcio, lo que pasa en divorcios de amigos que conozco. Y entonces era de que, o sea, tú ya decidiste, dependiendo de la condición de divorciarte, ¿verdad? Pero entonces tus hijos o toman bandos, ¿verdad? O toman bando los hijos, o toman los papás, ¿verdad? Los incluyen, los ponen uno contra el otro, y todas esas cosas que se dan, pero lo que pasa es que lo que ustedes nos están compartiendo es que uno de sus hijos tenía una condición que los unió, ¿verdad? O que los hizo trabajar en equipo. Claro. Pero la realidad es que todos los matrimonios que tienen hijos, o sea, ¿cómo lograron ustedes pasar a esa parte en donde dijeron, o sea, vamos a superar nuestras cosas, que por lo visto no eran cosas así trascendentales, ¿verdad? Sino que, pues no sé, para poder enfocarse en sus hijos. Pero pues, lo que quiero decir es que ¿Cómo logramos pasar esos? o sea, que todos tenemos Sí. hijos, pero Yo solo- que esa parte, ¿me cachas? Sí. Como que no Yo solo quiero también aclarar, no fue todo color de rosa Gracias. y Sí, no, es no, que no, eso iba a no. decir yo ahorita. Porque no Sí, es una realmente, china. No, realmente sí hubieron problemas internos en nuestra Ajá. relación, en nuestro matrimonio, que realmente pues ya separó ese sentimiento de pareja, Ajá. pero no perdimos el enfoque de padres. Es que Ahí está. Entonces, Ajá. realmente yo he visto muchas separaciones y muchos divorcios que usan de palanca o de manipulación a los hijos. Ajá. En nuestro caso, nosotros eso sí nunca lo tocamos, eso era intocable. Y no solo con Daniela, también Con María André, con sí. María André, con las dos. Exacto. Pero entre él y yo ya habían muchas diferencias Ajá. y habían muchas peleas y bueno, cuando se decidió el tema de, ¿sabes qué? Mejor divorciámonos. Pues en ese entonces Mauricio pues tuvo una baja económica, entonces yo dije, no, esperémonos hasta que tú volvás a estar. Yo ahorita pues voy a trabajar y después a mí me ha pasado que yo pues también estoy mal y él está en ese apoyo constante. Entonces, no, nunca se perdió ese apoyo mutuo, ese compromiso de vernos como seres humanos, como amigos, se podría decir, como equipo, como te voy a- dice. Me gusta esto, sí. tal vez lo empleas tú como Y te voy a, como- te voy a como varón. responder la pregunta así directa. Ajá. O sea, el problema de cuando hay una separación y un divorcio y comienzan los pleitos entre hijos y todo, básicamente no es tanto que yo quiero quedarme con los hijos, sino hacerle daño a la pareja. Ajá. ¿Ya? Y entonces lo que hay que tratar de primero, y creo que yo fui el último en tratarlo, es tratar de en realidad del perdón. Porque si no hay un perdón real Ajá. en lo que pudo pasar, o sea, en que a mí me hizo, yo hice, primero que todo, una separación, un divorcio, es de dos, no de uno. Ujú. Siempre, siempre es de dos. Porque en todas las parejas que también yo hablo, sí, es que me hizo, Ajá. es que yo me porté bien. No, esto es de dos. Entonces, como los dos tienen que tratar primero el perdonar y después de perdonar, pues entonces soltar y seguir adelante. A mí me costó mucho soltar, lo voy a admitir, pero tenía esa situación de Dani, de María André, de por qué va a sufrir ellos dos algo que nosotros no pudimos arreglar. Ajá. Ajá. ¿Ya? Entonces, como consejo, ¿verdad? Como la pregunta que hiciste, lo primero es perdonar. Y lo segundo es, ok, sigamos adelante. Y no meter a los hijos. Porque los hijos es... Iba a decir, ¿no? O sea,
sale peor la situación. Porque entonces ya los hijos vienen con ciertos problemas, con ciertos de que mi papá esto, o si no problemas donde ellos no pueden tener una pareja. Porque entonces ya todo es a base de ejemplo. Ajá. Entonces tú tienes que venir como pareja de primero, ok, no pudimos, pues, X, Y, Z lo que pasó, ok, tratemos de perdonar y seguir adelante. A mí yo fui el que más me costó, pero entendí de que, ¿para qué pelear? Pues, ¿para qué? Mejor seguir adelante el camino y por el bien de todos, pues. Y una de las cosas que me ha ayudado a mí, y se lo digo a Claudia a veces, si Claudia está bien, mis hijas van a estar bien. Ujú. Si yo estoy bien, mis hijos van a estar Yo bien. creo que la misma fórmula Entonces, es para mí. O sea, definitivamente aquí sí hubo un proceso de madurez en ese sentido, en ese sentido, de no quitar el enfoque. Y como dijo, de verdad que yo también lo pensaba. Nosotros venimos de matrimonios que tuvieron sus conflictos. Mis papás siempre estuvieron, también en mi caso, mis papás toda la vida estuvieron separados, pero fueron amigos, siempre. Ajá, Entonces ajá. yo tenía ese ejemplo de civilización, de una relación separada, pero civilizada. Ajá. En el caso de Mauricio, No. pues fue un poquito más traumático, Sí, pues pues. hubo una separación en el matrimonio, sí hubo mucho dolor, pero al final, bueno, ahí sí que la mamá de Mauricio era un ángel, ella realmente pues Nos también apoyó. lo aceptó al final y como dice Mauricio, es el perdón y soltar, ¿verdad? Soltar. Y es que es bien importante en ese sentido, en que miren, pues yo creo que a esta edad, ¿verdad? Es donde, bueno, hay algo que tenemos un conflicto Jorge y yo, ¿verdad? Porque él dice que ¿Están casados? No, no, yo no creo que dice. no. Sí, No. mira, pues tenemos un conflicto entre algo natural que es, pues tal vez tú sabrás de eso, que es la hipergamia, ¿verdad? Que las mujeres pues van a buscar a Alguien los mejor. alfas, según Ujú. yo creo que tú lo puedes explicar mejor. Y está el otro punto de vista mío, que es el valor de, lo que yo le llamo en economía valor de uso, ¿verdad? Entonces, ponerle, una de las cosas es que las mujeres tienen un valor dentro del mercado sexual, eso lo puede explicar él muy bien, ¿verdad? Porque él es experto en esa parte de esto. Pero entonces decimos, o sea, no, pero no por, sino que o sea, nosotros hemos tenido discusiones, pero somos amigos, nos queremos mucho, lo que pasa es que no estamos de acuerdo siempre. Pero lo que quiero decir es que a los 50 años o más o menos, porque estamos hablando de eso, ¿verdad? 45, 50 años, en donde te enfrentas a que tenés una buena relación con la persona que estuviste, ¿verdad? Pero también muchos se están enfrentando a un divorcio, o sea, pensamos, el divorcio es un fracaso, es lo que en algún momento uno pudo pensar, ¿verdad? Yo lo pensaba así, o sea, yo por ejemplo evité separarme 5 años antes porque me daba mucha vergüenza divorciarme, me explico. Mi ex y yo habíamos sido consejeros matrimoniales, me explico, o sea, Claro. habíamos estado en la religión, en de que la religión es muy dura con este tipo de cosas, me explico. Luego de eso, él viene y pues él se va y decide estar con alguien más. Y entonces yo inmediatamente, ¿verdad? Porque para mí se acabó esta madre, se acabó. Entonces ya puse lo del divorcio, o sea, yo voy a hablar de mi caso, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente pasa cosas similares. Entonces luego él viene y se va a vivir con alguien y luego le da una hemorragia intracraneal y se queda paralizado, ¿verdad? Entonces, pues ya con el tiempo, ¿verdad? La persona que estaba con él ya no está con él, ¿verdad? Por miles de situaciones. O sea, te digo porque son cosas que se enfrentan. Y entonces luego pasa eso, que tú decís, ay, porque al principio estás como se fue, estás herido, estás con mil cosas, o ese sentido de fracaso que tenés, pero después lo tenés que ayudar, porque es como un deber hacer, no sé si me explico. Sí, claro. Es como esa parte. Es que uno no pierde la esencia humana. Fíjate que sí es cierto, la esencia humana es muy importante, pero al mismo tiempo yo creo que voy a redundar en lo que te dije, o sea, perdón que lo vuelva a decir, tienes hijos, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, qué buen ejemplo estás dando a tus hijos con lo que estás haciendo, me imagino,
Y qué buenos ejemplos nosotros le estamos dando a nuestros hijos, amén de que muchas personas nos dicen, alabas, pero ¿por qué? O sea, Sí. Es que incomprensible en nuestra cultura. Eso pero es ¿por lo qué que tal vez- aceptas esto? ¿Por qué aquello? O sea, pero mira, es que si Claudia está bien, mis hijas van a estar bien. Ajá. Y aparte, la pareja pues que tiene Claudia trata re bien a mis hijas, pues entonces, ¿por qué voy a yo a poner un pero? Pues me explico. Ajá. Y la palabra importante de nuevo es soltar. Va, miren, aquí vamos a hablar lo que es porque la gente, no vamos a hablar superficialmente de esto. Ok, Porque me acabas voy de a decir que soltar. tenés una pareja. Acabas de decir que tienes una pareja. O sea, momento, ya vi. vamos a organizarnos. Sí. No, pues, Ya pero, oí. No, sí, pero pero no lo entonces- dije por mal. No, o sea, está no, bien, no, pero está bien. lo que quiero dije decir por que es que mal. lo que estamos hablando es un paradigma Sí. en nuestra sociedad, social. o por lo menos para nuestra edad, que como tú decís, puede ser que no hayamos sido, que no tengamos educación en eso, porque pues nadie te dice, mira, o sea, te dan pláticas prematrimoniales, pero no te dan pláticas predivorciales, ¿va? Entonces, o sea, lo que nosotros queríamos, porque era importante para nosotros entender esto, porque tú mismo lo estás diciendo, o sea, la gente nos pregunta que cómo es la cosa, y cuando nosotros lo platicamos, ¿verdad? Porque coincidimos, queremos saber cómo lo hicieron, me explico, o sea, por supuesto es algo que pasa tiempo, ¿verdad? O sea, no es de que digamos, dame el paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? No. Sino que los beneficios de que una pareja pueda superar sus diferencias o sus desacuerdos, ¿verdad? Porque la mayoría de consecuencias que decía Jorge son por desacuerdos, ¿verdad? Que empiezan así. Pero, o sea, estamos hablando de 3 cosas importantes. El que puedas mantener tu identidad y tu esencia como ser humano, ¿verdad? Claro. El que puedas ver a la otra persona como una persona, como el otro, o sea, como yo en el otro, ¿verdad? El que puedas ver a otra persona como el decir, lo tenemos que superar porque hay algo mayor que esto, que son nuestros hijos, ¿verdad? Eso no lo habíamos visto. Y que tú digas, tiene una pareja, ¿verdad? Y trata muy bien a mis hijas. No permitiría yo menos que eso, la No, verdad. claro, pero sí me Ajá. está explicando Sí. que en nuestro contexto, y tú lo has visto con tus amigas. Pero también es algo bien importante y no hay que tampoco apartar, porque estamos como muy programados socialmente de qué es bueno, qué es malo. Y puede influir la religión, puede influir el núcleo familiar, las amistades, todo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los papás de Mauricio, si eran súper católicos y esa separación, pues costó mucho ese proceso. Mis papás, pues más relajados, creo que nunca vivieron juntos, entonces siempre se vieron como amigos, yo siempre los vi como amigos, entonces yo tenía ese ejemplo de que sí se podía tener una relación, pues amistosa, civilizada, porque el amor se transformó en amor de amistad, se podría decir. Como se vuelve como fraternal, ¿va? La cosa. Exactamente, como él no deja de ser mi familia. Exacto. Porque Sí, estamos señorita. separados, divorciados, no, porque es parte de mi familia, es el papá de mis hijas. Entonces, pues se llegó a esa conclusión. Pero algo bien importante también de resaltar, y tal vez yo ahí sí soy un poquito más egoísta que Mauricio, es tampoco perder la vista de la felicidad de uno. No, a eso iba yo ahorita. Porque A también eso iba ahorita. por sociedad, por disque valores aprendidos y todo, tú aguantas una relación, un matrimonio que de verdad ya no va para ningún lado y no eres feliz y los hijos se dan cuenta. Ahí va yo también. Uno por el, ¿qué dirán? Mantienen Ajá. un matrimonio, entre comillas, bonito, Ajá. pero por dentro se está muriendo, ¿sí? Como que no Entonces, lo aceptas, ¿verdad? como O sea, no lo aceptas, por ¿no? miles de cosas. Y te digo una cosa, ahorita hablamos, pues un bien común que tenemos de 2 hijas, y vuelvo a decir, a mí me costó soltar, y le digo, hasta la fecha ahorita estoy bien porque hago lo que me gusta. Ajá. Comenzando desde lo que estamos haciendo en conjunto con Claudia, hasta eso. Ajá. Pero al mismo tiempo yo hago lo que a mí me gusta y siempre me ha gustado. Antes tal vez, pues, como decía Claudia, ella es más egoísta en ese sentido. Yo siempre pienso en los demás, pienso en esto, pienso en aquello. Y ahí es donde creo que muchas parejas se quedan en eso. Donde, puchis, yo no me pienso divorciar porque
porque el qué dirán. Yo soy católico. O yo soy, puchistón, o no te o todos parece- mis amigos están casados, y yo no voy a cuajar en el círculo o de estamos ellos. estoy casado, pero tengo otra relación. ¿O no y te pasa porque- que también en el Entonces- sentido de los hombres que quieren tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de esto todavía, o sea, no digo ustedes, pero que puede ser eso, ese sentido de esto es mío, o sea, está ahí, pero es mío. No sé si me Sí, pues explico. fíjate que esa es la etapa de soltar. Ajá. Porque hubo un tiempo que pues yo no soltaba, pues soltaba en muchos sentidos. No solo estoy hablando Ajá, en ajá. mi pertenencia ni nada, en muchos sentidos. Entonces ahí es donde pues lo sigo trabajando, porque lo sigo trabajando en muchos aspectos, porque no solo en el aspecto de lo que nos No, pasó no, con en Claudia, muchas cosas, sino en ajá. muchas cosas de uno mismo. Pero lo más importante es eso, o sea, si ya no estoy contento, pues entonces aceptar de que en realidad pues no estuvo bien y vámonos, sigamos el camino. Yo entendí algo así, no sé, lo voy a esquematizar, pero que no lo estoy haciendo en una línea de tiempo, pero lo que estoy entendiendo es, primero pues hubieron diferencias y decidieron tomaron la decisión de que hubiera una O separación. sea, empezaron los problemas, Ajá. las peleas, ya Por lo que se dan los divorcios. Sí, Va, entonces, bueno, lo que quiero, es que ahorita dijeron algo importante y quisiera entrarle a eso. Hubieron problemas y tomaron la decisión de divorciarse. Pum, ok, hasta ahí llegó. Pero luego se dieron cuenta que, solo que es como que hay una evolución, ¿verdad? Se dieron cuenta que que sus hijos eran prioridad en este momento, en esto. Se enfocaron en eso, pero luego se enfocaron en sí mismos. Sí, Ya cada en quien- la individualidad. Cada quien en lo que, Ajá, en lo ok. que uno se siente bien. Claudia se Ajá, siente ajá. bien en algo, yo me siento bien en otras cosas. Y yo amo mi soledad, pero amo mi soledad. eso lo dice, pero no es cierto. Y no, me explico. O sea, puedo hacer lo que. Sí, no, en pero ya dado se caso- divorciaron, ya no podemos tener problemas. No, Ya, sé yo sincero, tengo- sé Ya está. sincero. Yo tengo dos preguntas que quiero Dale, duro. que me las respondan. ¿Quién, Y él es o yo? los dos, A ver, ¿verdad? yo primero. Porque una es, tenían un interés común y una contribución permanente hacia el bien de su hija, ¿verdad? De las dos. De las dos. De las dos. Ok. ¿Eso se interrumpió en algún momento, dado la turbulencia de los problemas? No. No. Ok, entonces esa era una pregunta medular, porque es un valor bien importante de la relación. El valor de que si nosotros, o sea, no puedo decir esto, pues no la hicimos, no transmitirle esa emoción, por ejemplo, a María André, que pues ella tiene una condición normal, no es, o sea, Pero no se dice la- normal o no normal, pero María Andrés sí tiene la posibilidad de venir, enamorarse, hacer su familia y todo, pero no queríamos transmitirle ese odio del uno al otro en una separación, porque realmente no sabemos cómo va a ser el futuro de ella, pero siempre que elija la paz y que elija el amor, que elija el amor y no el odio ni el resentimiento. Y respondiendo a tu pregunta, ahorita que hice retrospectiva a todos los peleas, por supuesto, como cualquier amistad hubo, pues me explico, pero el bien común siempre estuvo. ¿Ya? Pero entre los dos, de aquello de que tal vez nos dejáramos de hablar o pelear por una semana o 2 semanas o 3 semanas, pues tal vez lo hubo, me explico. Sí. Pero básicamente, un comentario que hiciste cuando lo económico, ¿cómo fue el tema que hiciste? Cuando Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí, entonces ponete ese bajón que tuve no me recuerdo qué año. Sí hubieron peleas, pues me explico, pero de ese tipo, ¿verdad? Pero siempre, de todos modos, hubo un una un apoyo, separación un entre apoyo. nuestros conflictos y la educación de ellas. Sí, Ajá, ajá. Entonces, yo creo que la diferencia, y puedo pues decir, ahí sí que el éxito fue que separamos a los hijos de nuestros conflictos personales y de la, Es una buena clave. o podría decirse Sí, la no, frustración que no la hicimos de matrimonio y que, bueno, en el caso de él pues costó, pero al final los dos nos dimos cuenta que un matrimonio no tiene que anclarte para ser infeliz toda tu vida.
No, Uno nuestras tiene que hijas decidir también en nuestras su hijas felicidad. no hubieron gritos, no hubieron No. nada. No. Eso sí. No. Y me recuerdo es que si tú te vas, siempre vas a estar con mis hijas. Pues es que es lo que más me gusta a mí, pues le dije una vez a Claudia, ¿verdad? Pero sí, en realidad, con mis hijas no hubieron gritos, no hubieron separaciones. Sí, no. Es más, salíamos juntos a veces a comer, ya estando separados. Hace y poco todo. salimos los 4, fue el cumpleaños de mi hija Ajá, pequeña, ajá. Entonces, y salimos los 4 y siempre han tenido esa visión de esa armonía, de esa relación. Una vez, Incluso una regla fue que tal vez nos estábamos odiando y yo no quería saber nada de él, ni él de mí, ni nada, pero nunca le hablamos mal de Mauricio a mis tema es hijas, bien importante. o él, bueno, yo espero que él haya hablado mal de mí con mis hijas, sino que realmente siempre dije, no, tu papá, mira, es un papá presente, es luchador, es aquí, y bueno, yo me imagino que Mauricio también, No, digo, ese tema es muy importante, pero sí no hubo ningún tipo de eso. de agresión, de así agresión ni pasiva, nada, no. pero sí, ese tema que tocó Claudia, yo sí lo he escuchado mucho con muchos amigos, de que enfrente de los hijos hablan, pero pestes de las Barbaridades, otras personas, sí. y ahí es donde viene más el odio, me explico. Entonces, Y daño para los hijos, y porque daño, pues, ellos, fíjate a ellos que, les mira, lastima. te digo, daño con Ellos los les hijos, lastima sí, que daño hablen. con los hijos, por supuesto, pero los hijos a los 18, 20 años van para arriba y siguen No, adelante su no, camino. pero sí emocionalmente. Pero Sí. volvamos al tema de Sí, pareja. O emocionalmente sea, pero los volvamos al atacás. tema de pareja. El tema de pareja, lo más importante, creo yo, es, ok, se acabó todo, no hacerse más daño, pues. ¿Explico? Correcto. Segunda tal vez- pregunta. Ay, perdón. Ok, Dale. dale. ¿Cómo enfrentaron el duelo cada uno? Les estoy haciendo estas preguntas porque puede ser que estén algunas personas escuchando en la etapa esa de la efervescencia de la separación y están lidiando con la percepción que dijiste, Verónica, del fracaso, porque yo creo que nadie nos casamos pensando en divorciarnos, Claro. sino incluso hacemos un voto hasta que la muerte nos separe. Entonces, Sí. cuando eso no sucede, se siente, hay una percepción de fracaso, ¿verdad? Y la inversión emocional, en San Juan Zacatepeque le dicen emotional investment. Y ahí eso es un valor, pues como la falacia de los hondos, de los costos hundidos, ¿verdad? Si están familiarizados con eso, es una gran inversión emocional y esa es la razón por qué te quedaste 5 años viviendo en una situación que no era sostenible. Yo también pasé bastante tiempo Pero así. no sabes cómo es de común la gente que no se divorcia pero vive junta. Es Exacto, algo muy común en este Bueno, momento. A eso me Si refiero vamos- exactamente. Si vamos a ¿verdad? ser honestos, sí pasamos mucho tiempo así. Ok. Fíjate que Sí pasamos sí, así y la verdad que sí nos dimos cuenta que al final era como una falta de respeto para los dos. Pero siempre ocultando el tema de esta inconformidad con nuestras hijas, pero era una falta de respeto a lo que realmente cada uno quería. Bueno, estoy hablando mejor de mí, Sí, a lo que el yo duelo. quería. ¿Cómo manejaste tu duelo y cómo lo Entonces, manejó él? cuando yo dije definitivamente no, pues era realmente hablar los dos y ver en qué parámetros era el mejor escenario. ¿Alguien inició la decisión de la fíjate que separación? te voy a contar, regularmente Sí, no, Claudia. Regularmente Sí, voy a yo- decir 80 o casi, si puedo decir el 100% de las parejas que se están divorciando terminan así, o comienzan así. Ok, vamos a vivir, pero mira, yo acá, tú allá. Ajá. Y Sí. o sea, todos mis amigos que han pasado por eso me cuentan así. Sí. El tema material, Entonces, de que no, mira, hasta la casa la dividen, esto de aquí, acá, allá. Sí. Pero yo siento que eso, unos les sirve, otros no les sirven, otros se enfrascan más en todo lo que ha pasado, pero voy a hablar en lo personal. A mí me ayudó para ir entendiendo poco a poco en realidad de que ya no, porque a mí sí me costó soltar, pero sí me ayudó y tal vez fueron como, mejor no digamos los años, pues, Bastante tiempo. pero sí me ayudó a ir aceptando
¿Hubo algunos eventos que te hayan ayudado, algún tipo de epifanía, Pues de fíjate que no. realización, de algo que vos que No, te haya pasado? No, Sí, en Una este iluminación. caso, no, en este caso fue Claudia la que tomó decisión, porque si Claudia hubiera tomado la decisión, yo creo que estuviéramos igual ahorita como estamos. No, pero yo me refiero a para que vos llegaras a venir y soltar y decir, aceptar sí, y procesar eso fue todo lo este, mejor, porque ya si recibí. no Fíjate decidiste que- vos, de alguna forma te Sí, sorprende. no, ¿eh? fíjate que, como te digo, fue en el sentido de yo, cuando comencé a decir yo, bueno, yo valgo, yo esto, y si sigo en esto, voy a transmitir a mis hijos, créeme, no es necesario decir, es sentir, Claro, ¿ya? Porque a veces la expresión es más que una palabra. Pues, comunica mucho. ¿eh? ¿ya? Bueno, esto es, perdón. Entonces, fue cuando me di cuenta de que no, yo si sigo acá, pues ya no voy a ser yo mismo. Entonces comencé poco a poco y te digo, así ha sido en toda mi etapa de mi vida, no solo en esto, sino aprender a soltar las cosas, porque si no, te quedas. Ahora, tú que sos psicóloga, ¿verdad? O sea, eso es bien importante. O sea, el proceso del divorcio no es igual para los dos. No. ¿Verdad? Ujú. Entonces, la mayoría de divorcios, ¿verdad? Normalmente los inician las mujeres. Eso es, ¿verdad? El hombre hasta que los cacha. Ay, ese era el chiste. Pero sí. Pero sí, lo que quiero explicar es que para los hombres, o sea, hay una parte, y eso tal vez Jorge, en el empoderamiento masculino. Machista. No, Jorge no es machista. Jorge no es machista. A veces sí, sos. Pero bueno, ¿Sí o no? pero tal vez, pues, o sea, como el hombre, lo que pasa es que el hombre es diferente. El proceso de los varones es como diferente. Las mujeres creo que es más fácil para nosotras. Bueno, cada quien tiene su proceso particular, pero en el caso de los hombres hemos platicado, ¿verdad? Sí. Contá un poquito. No, lo que pasa es que está respaldada por miles de años de evolución en el comportamiento humano y la tendencia de adaptación de las diferentes mujeres, ¿verdad? Entonces existe el fenómeno de las viudas de guerra, ¿verdad? La mujer evolutivamente ha sido siempre, o sea, por ejemplo, hacen entrevistas en cuanto a parejas y dicen, y pueden ver los videos en YouTube, le preguntan al hombre, ¿qué pasaría si estás en un conflicto y te piden la vida de uno de los dos? ¿Verdad? ¿Entregarías tu vida? Le pregunta al hombre. ¿O entregarías tu vida? Le pregunta a la mujer. Ah, no, la vida de mi pareja, dicen las mujeres. Y el hombre dice, no, yo muero por ella, que ella viva. La mayoría del tiempo. Entonces, ese es uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos una tendencia de comportamiento, ¿verdad? En que el hombre, pues, se entrega para que la mujer sobreviva. Entonces, la vida del hombre es algo que puede acabar sacrificada hacia la mujer. Segundo fenómeno, por ejemplo, los alemanes conquistan Francia, ¿verdad? Se mueren los hombres, pero las mujeres quedan vivas. ¿Y saben qué? Los alemanes pues necesitaban compañía y cariño. ¿Y qué pasó con estas viudas francesas? Pues ellas se adaptan a la supervivencia y atienden a los soldados alemanes. ¿Por qué? Porque es una estrategia de supervivencia. Entonces, pues tienen que llorar tal vez por los rincones o algo, pero se adaptan y entonces ya se vuelven la mujer del soldado alemán. ¿Qué pasa después? Los alemanes pierden y entonces llegan los soldados ingleses y llegan también los soldados gringos. Y entonces, la misma historia. Ellas necesitan sobrevivir y necesitan adaptarse y entonces resultan atendiendo a estos soldados. Y así es como ellas sobreviven. Entonces, existe una tendencia digámoslo así, de recuperación muchísimo más rápida de los duelos de las relaciones, porque ha sido una estrategia de supervivencia de muchas mujeres en términos generales, en situaciones extremas. En cambio, el hombre se muere por una causa o no. Y no estoy diciendo que sean mejores los hombres ni mejores las mujeres, sino simplemente esa es la tendencia de pensamiento que hay. Entonces, yo, conforme he visto el comportamiento de las personas, me doy cuenta que las mujeres se recuperan emocionalmente rapidísimo comparado con muchos hombres. Hay hombres que no superan de repente la ruptura de un matrimonio y se quedan pues en esa mentalidad de que es la mujer de mi vida, la única, y ya no, y pues ya no. Conozco el caso de alguien que se murió de alcoholismo porque simplemente no logró superar la situación. Y son varios casos de los que no se hablan porque pues, no es tan popular y el hombre no tiene la tendencia de ventilar
sus penas, ¿verdad? Sino que somos callados y tenemos comportamientos autodestructivos. Y entonces, pues esa es El estudio. Ese es el estudio, ¿verdad? Una observación. ¿Puedo Sí, dale. Es que tú No, querías dale, hablar, dale, bueno. dale. Yo siento que no hay que perder la individualidad de cada persona. Aquí estamos hablando pues del caso de Mauricio y yo, porque podemos mencionar que ahora realmente por dinero, por plata, hay mucha tendencia femenina de parte de la mujer utilizar falsas denuncias y también a los hijos para poder pues tener dinero. Los usan como armas, ¿no? Pero también esto de que la mujer tiene la tendencia pues no sé, a enamorarse de alguien mejor o algo así, el hombre también tiene su pecado, siento yo, porque... Es que funciona así, pero es diferente. Sí, no, Claudia, yo creo que no lo quiso decir así. Te lo digo. Yo lo quise decir No, así. no. Jorge. Sí, lo que pasa es de que un hombre cuesta más olvidar. Es por eso, por la inversión El hombre- emocional que Exacto. Yo tiene. siento que no hay No, que, y te no hay puedo que decir, decir no, quién y- es más y quién es No, menos. Yo por creo supuesto. que No. el duelo es No. como muy diferente en cada persona, No, tal vez a independiente lo que del se refiere sexo. es a Es que que... sí. La tendencia. Mira, pues, hay una tendencia solo para... Los porcentajes. No, sino que mira, pues por ejemplo, lo que pasa es que cultural y socialmente estamos, o sea, yo estoy de acuerdo con Jorge en que esta nueva masculinidad que está ahora, ¿verdad? Hace a los hombres más débiles, me explico. Entonces antes los hombres tenían una tendencia a ser más fuertes. Es decir, por ejemplo, los hombres son los que más mueren, mueren más hombres que mujeres porque tienen trabajos más peligrosos, porque se exponen más. Si entra un ladrón, pues sale el hombre, me explico. Los hombres tienden como a tener esa parte de ser solucionadores y protectores, o sea, eso es a lo que estamos acostumbrados. Mira, independientemente de los machistas y de los golpeadores, esos son otro tipo de hombres, pero no todos los hombres son así, o sea, No. la general no es todos los hombres son, que la culpa no era mía, no, o sea, Sí. el Claro. que viola el violador, no el hombre, o sea, como- Sí, como- no hay que generalizar. Exacto, entonces no es de Exacto, porque si no a estaríamos eso como voy. los misóginos que odian a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ajá, No sé exacto. cómo se llama la de los hombres que Misandria. misandria, o sea, que odian a los hombres por ser hombres, ¿verdad? Eso yo pienso, yo tengo un hijo varón, ¿verdad? Entonces, también tuve un excelente esposo, fuimos muy felices mientras estuvimos, fue un excelente papá, pero todavía lo es, ¿verdad? Entonces, pero a eso se refiere, a que culturalmente de repente el hombre no le costaba más soltar, ¿verdad? Porque acuérdense que para el hombre el matrimonio significaba pertenencia, trascendencia, descendencia, entonces de repente eso se refiere. Ahora, yo sí pienso que esta parte es como biológica, Jorge, porque las mujeres como que solucionamos un poquito y por históricamente los hombres habían tenido el poder sobre las relaciones, ¿verdad? Ahora, históricamente en el sentido de propiedad privada, o sea, el matrimonio era una figura de propiedad privada, me explico, en donde incluía a la esposa y a los hijos. Así es históricamente, legal y jurídicamente hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, tal vez a eso es a lo que nos referimos, o sea, que para el hombre de repente es más difícil como soltar ese sentido de pertenencia. A eso me refería. Ahora, yo sí te digo, no es que las mujeres, o sea, esto sí ya es como dice Claudia, es un caso bien particular, Claro. ¿verdad? O sea, yo sí me quedé jodida, yo sí me quedé dañada de esta madre. O sea, para mí sí fue un golpe muy duro y me costó mucho, o sea, me costó muchísimo el poder volver a no proyectarme, me explico. O sea, al punto en que yo, si alguien se me acercaba, yo le decía, mire, muchas gracias, qué gusto, ya no, fíjese, adiós, pa, ¿me cachas? Pero porque no quería volver a vivir lo mismo. Y entonces eso es lo que pasa, que cada caso es bien particular. Exacto. Perdón, disculpa. Sí, y ahí es donde quería llegar también. Antes pues no había tanta, o sí lo había pues, pero ahorita hay mucha ayuda psicológica, ayuda en todo sentido. Y yo considero que también es muy importante el recibir ayuda profesional. Sí, aceptar la ayuda profesional. Aceptar la ayuda profesional. Para superarla. Para superar, pero no superar el que mires que me hicieron. Ajá. No, es que
ayuda profesional para que uno acepte lo que pasó y ser mejor persona. Porque siempre te va a quedar, es que yo no fui bien, es que yo, porque tal vez por mi problema que yo tuve no fue, o porque tal, y mira, y tanto te metes en la cabeza que Sí. nunca vas a salir de eso. Entonces Correcto. sí recomiendo, y yo lo estoy comenzando a hacer, pero ya por otras situaciones, buscar ayuda. Porque Eso es si no, importante. Y Súper solo quería importante. volver, súper importante. solo quería volver a lo que Y decías, Claudia, yo Claudia. sé que sí recibió mucha ayuda y así, bueno, aparte de... ¿Quién, yo? Sí, o sea, Sí, yo sí llegué a un momento de un proceso de sanación, pero lo que pasa es de que sí no se nosotros sabe. solo vemos como el problema actual, pero detrás de eso hay Exacto. muchas heridas de la Ajá. infancia, Ahí estás. hay muchas heridas familiares, entonces eso hay que empezar a sanar. ¿Por qué yo no puedo soltar? ¿Por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo me siento inferior? ¿Por qué a mí no Ahí me estás. amaron? O sea, ¿qué tengo yo de Es que yo mal? quería platicar de eso, o sea, el divorcio viene porque cuando tú te casas con alguien no te presentas con tus traumas, ¿verdad? Ah, no. No dices, hola, Si no, soy nadie me Verónica, hubiera tomado. tengo este, y Nadie ¿qué hubiera te querido parece? conmigo. Eso sería increíble, ¿verdad? ¿Qué te Que parece? hay gente que dice que sería lindo que hubiera un trailer de la Sí, persona, ¿verdad? claro. Como las Hola, películas. Mauricio, soy Claudia, Entonces, tengo tal padres vez hablar divorciados. un poquito de eso de que, o sea, a veces ponerle tú te casas y te casas con muchas expectativas, porque a veces lo de las expectativas también es bien el cuento de complicado, hadas. ¿verdad? Ujú. Y yo esta onda del pensamiento mágico y del romance Sí, Disney y todo lo toda la romance, cosa, sí. ¿verdad? Que por supuesto que hay, pues me explico. Pero Cuando ya no comenzas a es toparte la con, vida real. híjole, Te No topas es con la amor vida eso. real, o sea, te topas No. con la vida real, en Claro. donde decís, este cuate o esta cuata tiene estas cosas. Ahora ya hablamos de red flags, ¿verdad? Nosotros no mirábamos eso, o sea, nosotros nos enamoramos así como de, y mira, tal vez pasa estas, o sea, me refiero a lo que tú tienes de expectativa. Entonces, como desde este punto de vista, hay muchas cosas que uno trae desde la niñez, ¿verdad? Pero todo ese bagaje lo llevas a con otra persona. ¿Me explico? O sea, lo llevas como que llevas con tu mochila de, mira, ahí vengo con todas estas mis cosas, pero que no las sabes hasta que vivís junto, porque la convivencia es complicada, ¿verdad? Entonces, no vivís junto y entonces te enfrentas a todas tus propias cosas, Claro. que ni ujú, siquiera habías aceptado tus propias cosas, ¿verdad? No, y te enfrentas a las de otro. ujú. no, imagínate, aunado a eso, el tema de divorcio. Ajá. O sea, entonces es muy importante, ya como dijo Claudia, que nos están escuchando y todo, y claro, el caso de Claudia y yo es muy particular, ¿sí? Pero lo que sí, en mi caso, de nuevo, es soltar, pero aprender a soltar. Ajá. Y Pero para ¿por poder- qué no se puede soltar? Sí, Es que a entonces eso aprender, es Ajá. entonces, ok, identificar cuál es la causa, porque el efecto es no entonces, soltar. o sea, Exacto. pero al no soltar, vienen todas las situaciones que conllevan a un mal divorcio. ¿sí? Correcto. Ajá. Porque entonces venís y decís, no, es que me hiciste, no, es que tú fuiste, no, o sea, de nuevo, la pareja es de dos, el divorcio es de dos, no de uno. Y mencionaste el perdón, ¿no? Y te digo, y Sí. vamos en eso, ¿ya? Pero cuando te viene un divorcio, no solo te viene, híjole, ¿por qué no funcionamos? No, ¿por qué no funcionaste? Ajá. Sí, Es que sale mira, la culpabilidad. Y te salen todas, Un acusador, ¿va? y te salen todas las claro, cosas, el todas las acusador, cosas. el juez. Ahora, yo quisiera, Entonces, perdón. Y a la fecha se sigue con las mismas situaciones, pero eso ya uno viene y comienza a trabajarlo y que quiere trabajarlo y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí es muy cierto, las mujeres aprenden a dar el paso más adelante y seguir adelante que un hombre. No estoy hablando ahorita entre nosotros dos. No, pero en la general de repente. Es la tendencia, sí. Pero en las general. emergencias, por ejemplo, de albergues y todo, se da mucho la observación de que las familias pierden casas y todo, y bueno, están en albergues
y el hombre se siente tan frustrado y tan depresivo. La mujer no, la mujer se levanta, mira a los que niños, eso es lo que te digo. se organizan A eso para, voy, para a eso cocinar, voy. Y lo para dijiste. seguir adelante. Y eso lo dijiste. Tal vez no es que sea una superación, es como una resiliencia biológica Ajá, que tú que tenés de ese chip accionar. maternal, ¿verdad? Ajá, de cooperación, o sea, tal vez yo quisiera plantearlo en la funcionalidad, entonces a esto quisiera ir en este momento. Hay una de las cosas, hay una filosofía que es la filosofía estoica, ¿verdad? Y en la filosofía estoica se dice que tú no puedes controlar o solo puedes controlar aquello que depende de ti. Claro. Entonces, ese sentido de pertenencia que tenemos culturalmente, de esto es mío, ¿verdad? Él es mío o ella es mía. Y eso no es Entonces, controlable. el asunto cuando sucede eso es que no desarrollas tu propio potencial. Y a eso es a lo que yo voy, ¿verdad? La gente dice que yo todavía ando en energía masculina, acéptalo, bro. Entonces, hablamos de eso porque es lo que tú decís, o sea, te toca estar en ciertos papeles funcionales que no necesariamente es que lo querrás tener o que lo querías, o ya te acostumbraste a esa parte porque te ha tocado esa resiliencia, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, porque pensando, por ejemplo, yo tengo amigos que son viudos, porque miren, aquí hay una situación, entonces solo una gama de situaciones que se dan. Enfocarlo en que, mira, yo lo resumo en la gente, pero la gente se va o se muere. Eso es una realidad. ¿Me explico? Entonces, tus papás o se fueron o se murieron. O sea, tu pareja ya sea o se te separas o se va a morir, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres viudos? Porque yo a veces digo, hablamos de las mujeres y el hombre viudo, ¿qué va a hacer? O sea, este cuate, o ahí viene, como decía un amigo que estábamos en una cosa del seminario, y hubo un tema de si el pastor que acababa falleció la esposa al año, pero falleció la esposa y como a los 4 meses se casó. Otra vez, entonces decían los patojos, sí, porque no tenía quien le lavara la ropa y quien le hiciera la comida. Entonces salió una discusión ahí dentro de esta Le cosa. echaron fuego. Que yo no estaba ahí. Entonces, Sí. entonces quisiera volver, o sea, todos deberíamos de prepararnos para poder vivir nuestra individualidad. Exacto. Y tener algo que aportar, ¿verdad? Porque a veces esa es la cosa, que tú entras a una relación sin nada que ofrecer o, por ejemplo, cuando te divorcias decís, mejor me espero, porque ahorita no tengo nada que ofrecer, ¿para qué? ¿Me explico? Entonces, ahora solo quiero decir que Fernando no está aquí porque él está casado. Está casado. Entonces, y dijo que no tiene la intención de divorciarse, ¿oíste? Entonces, ¿Cómo es que se llama tu esposa? Vivi, tú tranquila. Entonces, mire, No va a algo aprender. importante que creo que agrega valor de lo que puedo escuchar de Mauricio, que fue muy funcional. Bueno, voy a aclarar 2 cosas. Una es que sí, también hablaste del pecado de los hombres, ¿verdad? Porque como que sonó muy feo lo de las viudas de guerra y todo. Sí, los hombres resulta una tendencia y pues si quieres después lo evalúas, tal vez es cierto o no, pero por lo que yo me he enterado es que los hombres dentro del mercado sexual, porque hay un mercado sexual, somos objetos de valor, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si valemos dentro del mercado sexual en diferentes áreas, ahí está el tema del poder, de las relaciones, del reconocimiento, del dinero, de la apariencia física. Si un hombre tiene bastante valor, por eso es que hay un 1% que es el dueño del mundo, y pues a veces hasta salen videos en internet de las mujeres que no le ponen coco al chavo, pero cuando que ven que se va a subir a un Lamborghini, entonces, ay, hola, porque es un objeto de valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el hombre, y esto es algo de lo que pocos hombres pueden esbozar, pero les pasa y lo sienten, es que cuando hay un fracaso, y como se toma como fracaso el divorcio, el hombre siente que perdió valor. Entonces está desplomado emocionalmente y por eso es que se deprime. Por eso es lo que tú decías, cuando hay un desastre natural, él está en un refugio, no puede hacer mucho, tiene que recibir donaciones. ¿Por qué no puede hacer mucho? Porque su trabajo típicamente dentro del rol que tiene establecido y su programación es yo voy a trabajar y yo proveo y yo rescato. Pero aquí me están rescatando. Pero mira este fenómeno que se dio entre Mauricio y yo. O sea, él cuando está abajo, yo lo apoyo. Y cuando yo estoy abajo, él me apoya. O sea, y es una excepción. Eso es maravilloso. Pues sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que estamos analizando. Bien a las mujeres. Exacto. ¿Sí? Exactamente, porque una mujer que tiene esos valores
permite que exista ese tipo Pero de yo relación. pienso que en este caso no era una cosa de hombres y mujeres, sino que tal vez lo admirable es que cada uno está cumpliendo su funcionalidad en otros aspectos, como papás, ¿verdad? Correcto. Puedo decir, porque la prioridad seguía El enfoque, ese valor maravilloso. El enfoque protector, fíjate que seguía el enfoque protector Sí. cuando Mauricio dice, si ella está bien, mis hijas van a estar bien. Correcto. Y seguía el enfoque de resiliencia mira, yo le quiero llamar, hay un término de economía que se llama cooperación social. Entonces tú cooperas y se vuelve una relación como de ganar, porque si no los dos pierden. Eso es bien importante. Correcto. Miren, pues, yo para mí, en la relación, ahorita voy a hablar del matrimonio, ¿verdad? Con matrimonio, o sea, yo sigo creyendo en el matrimonio, me refiero a que me encanta que la gente se case y que me inviten. Así va, y La comida. sí, y si hay comida, va y echamos la baila. Me encanta, me explico. O sea, yo sigo creyendo en el matrimonio. Y le digo a la gente, mira, Yo fíjate también. que, mira, dale, vivilo. O sea, tampoco es de que yo te diga, mira, no te cases o no vivas esto. En cambio, yo creo en las relaciones sanas. Claro, pues, pero lo que me refiero es que si alguien tiene una relación sana y se quiere casar, que se case. Ah, ¿Me sí, explico? claro, eso. ¿Ya? Es que eso va a O acabar. sea, no es de porque también Pero hay- en sí, en el Pero matrimonio, yo creo que a Pero en los la 50 relación años, como tú dijiste, sana, que sí. son a los 50 años, sí, o sea, yo lo que quiero es estar en paz. Porque si te dicen, ¿qué quieres? ¿Paz o felicidad? Paz. Sí, pero fíjense O que sea, eso lo queremos y de nosotros ahí van ahorita. al punto. De patojos, los patojos se siguen casando, bueno, ha disminuido, pero me quiero referir, miren, Mucho. la figura del matrimonio económica, psicológica y socialmente ha aportado mucho a la sociedad. Lo que pasa es que, o sea, adentro del matrimonio es a quien lo vive como lo vive. Claro. Lo que yo quería explicar es que entonces la relación del matrimonio se constituye y no es que odiemos el matrimonio como institución. Hay gente que le va muy bien, pero es lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Pero que está bueno que si se casa, se casa. Ahora, lo que estamos hablando, tal vez para ir viendo es, si en algún momento en tu relación, como tú dices, deja de ser sana, ¿verdad? Ujú. Pero lo que pasa es que eso es muy interpretable, porque sana, ¿cómo, verdad? Entonces, dependiendo de la sociedad, pero bueno, si tu relación ya no es sana, ¿verdad? Entonces, debes de hablar del divorcio. O sea, debes de hablar de, mira, la posibilidad de decir, mira, este es el momento en que tal vez debamos de separarnos, ¿verdad? O nos separemos un tiempo, ¿verdad? Para ver cómo nos va y toda la cosa. Yo creo que eso va cambiando. El tema de la religión, acuérdate, Jorge, también es bien complicado en Guatemala, Mucho. ¿verdad? O sea, si tú sos en la parte de religiosa, a nosotros nos pega mucho porque, eso es bien importante, porque, por ejemplo, para el catolicismo, ¿verdad? El matrimonio es para toda la vida. Y ¿verdad? yo conozco parejas que están separadas, pero no se divorcian porque no quieren dejar de comulgar. Exacto, pero eso se puede arreglar, o sea, hay métodos para arreglar, así le pasas 100 pesos al padre, no, mentira. Oh my sino God. que Si la podés declaras hablar- loca. La declaras. Sí, pero entonces me explico. En la iglesia protestante, por ejemplo, a mí me gustan las confesiones de fe, ¿verdad? Entonces, dentro del catecismo, miren qué bonito. Por eso les digo que lo que pasa es que hay que ver dentro del catecismo de la iglesia católica. Entonces dice que, por ejemplo, si alguien ya no está junto, no puedes, que está bueno, que lo puedes llevar el caso a la iglesia. Me refiero a la gente que es religiosa, porque hay libertad de culto en Guatemala. Entonces, el que quiera tener una religión propia, que la tenga. Entonces, o sea, me refiero al tema religioso para el divorcio, ¿sí? En el caso de la iglesia evangélica está la confesión de Westminster, en donde también toca el tema del divorcio. Entonces, a mí me gusta eso porque son cosas que pasan y pasaban desde hace cientos de años. Ujú. Entonces, tal vez el mensaje es, el matrimonio es bueno, ¿verdad? Para quien, pues, lo quiera hacer, ¿verdad? Y pues el divorcio también si te trae un beneficio y es un ganar-ganar, porque miren, yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? O sea, mira, en una negociación, si tú no estás ganando, estás perdiendo, punto. Me explico. Entonces lo mismo pasa en una relación, si tú no estás ganando, o sea, si no tenés y no me refiero al sentido capitalista, que lo soy, sí, me confieso, sí, sino que me refiero al sentido de retribución, al sentido de cooperación, al sentido en donde esa relación te está agregando valor, ¿verdad? Porque llega un momento en donde ya no, pero no porque sean malas personas, sino que simplemente ya quieren cosas diferentes. Entonces podés tener la opción del divorcio de una manera Civilizada. cordial. Me encanta la palabra civilizada. Me encanta lo de civilizado, con educación, decir, bueno, sí, pero
entendiendo que también va a tener consecuencia para los dos, ¿verdad? De manera diferente. Sí, Correcto. sí, claro. Algo que me llama mucho la atención de lo que dijo Mauricio, como varón, lo que pasa es que sí pensamos muy diferentes. Nuestra forma es muy diferente. Entonces, y percibimos una imagen y una cosa es muy distinto entre hombres y mujeres. Él decía, empecé a darme cuenta de alguna forma, corrígeme si estoy equivocado, de mi valor, de cuánto valgo, ¿verdad? Entonces eso me ayudó a soltar. Lo mencionaste así, ¿verdad? Entonces me di cuenta de mi valor y empecé a soltar, o no, sí, ¿verdad? Entonces ese es uno. Segundo, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la mayoría de veces nosotros los hombres, y eso no sé hasta qué punto sea muy fácil de comprender las mujeres, nosotros somos conquistadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un problema, las mujeres hablan del problema y se desahogan. Y muchas veces no quieren una solución, solo quieren ser escuchadas. Y eso les alivia a lidiar con el problema. Si a mí un amigo me cuenta un problema, yo ya estoy pensando primera, segunda, tercera solución. Y lo solucionamos y te olvidaste de eso. Si no, ni siquiera lo traes a colación, porque somos solucionadores. Entonces pasa que el matrimonio resulta siendo, cuando tiene problemas, un gran reto a solucionar. Y queremos solucionarlo. Y si dentro de nuestra mentalidad no logramos solucionarlo, entonces ese es un gran golpe emocional para el hombre. Entonces cuando llegas a darte cuenta, bueno, no se solucionó y esto pues es la situación en la que estoy viviendo, pero eso no determina mi valor tampoco. Y entonces yo me doy cuenta que valgo. Entonces este tipo de reflexión, ¿verdad? Y de llegar a comprender esto, permite entonces que puedas soltar y que sepas que hay más vida por delante, ¿verdad? Que tenés un propósito, que tenés cosas que te apasionan, lo que decías, ¿verdad? Hay cosas que a mí me encantan, que me he enfocado en eso y eso pues te trae plenitud y que pues hay más peces en el océano también, ¿verdad? A veces es sorprendente que uno le puede resultar atractivo a personas que ni se imaginó, de edades que no se imaginó y que de repente resultan unas opciones increíbles, ¿verdad? Y entonces te vas dando cuenta que no se acabó el mundo y que pues el hecho de que no hayas logrado este proyecto no implica que no vayas a poder llevarte bien y poder ser una persona de bien para la persona con la que no funcionó el proyecto, porque el proyecto terminó, pero la relación y el interés común y el beneficio común no se terminaron y lo puedes llevar a cabo. No sé si estoy interpretando bien las cosas. Sí, pero lo más importante de que tal vez, voy a decir, uno y otro tenga pareja porque uno tiene que seguir adelante, pero no necesariamente tenés que tener pareja para seguir adelante. O sea, puedes seguir adelante lo que más te apasiona. Sí, sí. Tu interés, ¿verdad? Tu valor, tu pasión. Pero lo que sí no tenés que perder es el respeto a la mamá de tus hijos. Porque ella va a ser siempre mamá y yo voy a ser siempre papá. Yo creo que es mutuo, ¿eh? Respeto a ambos. Claro, ajá. O sea, aquí fue mutuo, tanto decir, yo no le hablaba mal a mis hijas de Mauricio, ni él le hablaba mal a mis hijas de mí. Entonces, porque siempre van a estar ahí, aunque se lleguen a casar tus hijos y esto de aquello, siempre tiene que haber una cordialidad para poder seguir adelante. Porque te digo, la vida, uno vino aquí a ser feliz, como se dice, ¿verdad? Entre comillas. Bueno, sí, entre comillas, momento, pues, pero si podés suavizar un poquito más eso para poder llegar a lo que querés, ¿para qué pelearse? Pues me explico, eso es lo que voy. Yo lo que sí, y vuelvo a recalcar, es de que sí, también para mí fue un fracaso, el matrimonio fue un fracaso en el proyecto, pero decidí a sanar mis heridas, mis situaciones, o sea, mis conflictos. Entonces, esa es una buena recomendación o es una recomendación que yo hago de que, bueno, la separación civilizadamente, pero trabajen en cada uno. Porque entonces ahí pues van a identificar emociones de resentimiento, de enojos, de culpas, de aquí, de allá. O sea, todas estas emociones negativas
que se las quiere transmitir a la otra persona. Y la otra persona, y es una lucha de poder que no va a llegar a nada más que a lastimarse. Cabal. Mira, Excelente. creo yo que, no, primero muchas gracias, ¿verdad?, por estar bien con nosotros. La verdad es que están aclarando un montón de dudas nuestras. Sí. Iba a decir una cosa, pero no fregar. Pero bueno, la cosa es que a veces digo chistes y entonces se enoja conmigo, pero Fernando los corta. Ajá. Él es el responsable de hacernos Es que quedar solo bien. te dan risa a Ustedes ti. no saben, sí, las cosas que Fernando ha cortado. Sí. ¿Y cuál era el Pero- chiste? No, ya, no. Lo va a cortar, lo va a Me da cortar. vergüenza. Lo va a Cortalo, cortar, Fernando, no, cortalo. no. Bueno, pero bueno, lo que quería decir es que, miren, yo pienso, ahorita que decías, por ejemplo, cuando tú te enfocabas en los demás y que todo, miren, también hay cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo que a veces estás tan acostumbrado porque fuiste creado para servir, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi mamá era una mujer que siempre servía y servía mucho, entonces también a veces te olvidas de ti, no sé si me explico. Entonces, Es lo que yo apuntaba. Qué buen punto. te ocupas de todas las cosas, pero me refiero a que son esas cosas que vivís desde pequeño, porque si fuiste educado, pues Claro. yo no estoy diciendo que la gente lo hizo mal o bien. Lo que quiero explicar es que, vuelvo y repito, llegas al matrimonio sí, y olvidas tu individualidad porque fuimos enseñados, somos uno, me explico. Y realmente no somos uno, o sea, somos dos personas individuales, ¿verdad?, que se deciden unir en libertad, ¿verdad?, y de la cual no debería depender la validación de uno del otro. Claro. No sé si me explico, pero Sí. es que eso, aceptar que no debes de poner tu validación en nadie más que en ti mismo, ¿verdad? Exacto, ese Entonces es mi eso es punto. bien complicado porque no lo aprendías. Entonces Bien estabas complicado. tú tratando de... No. No, pero te voy a explicar por qué. Sí, pero cuesta. Yo te digo, yo De por nuevo, ejemplo... es la percepción, ¿verdad? Sí, yo Bueno, decía, a mí me costó un montón esa parte Sí, porque cabal. yo decía... Pero es así como muy individual en cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, yo dije, ya, pare de sufrir, yo no quiero otro fracaso más en mi vida. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué es Claro. lo que estoy Es haciendo que mal? ahí es donde sí, por decirte, el tema que se está hablando pues es de divorcio, ¿verdad? Ajá, y cómo claro. llevarlo bien. Y como ya lo dije, ¿verdad? Pues cordialmente, ceder, perdonar y otras cosas, pero tu vida continúa. Ajá. Y si vas a cometer los mismos errores, tal vez, que cometiste en esto, ahí es donde dice Claudia, que estoy de acuerdo, hay que sanar, pero comenzar Claro. con uno mismo. Ujú. ¿Ya? Pero es Y que no lo y ves así, y eso, ajá. sí, y eso, no, es que eso es lo que tal vez queremos transmitir con las personas que tal vez están pasando, Ujú. es de sanar. De los dos, si podríamos decir que ha trabajado más en eso es Claudia, ¿ya? A mí, pues yo poco a poco lo estoy haciendo. Lo de Claudia, pues lo del divorcio de Claudia fue hace pues ya un poquito de tiempo, pero sí hay que trabajar. Y en uno, primero, Sí. para poder Ajá. estar bien con los demás, ¿ya? Pero al mismo tiempo, en el ínterin, pues llevarla bien, pues me explico. Es cierto, tocas el tema hijos, hijas, que hay, por supuesto, en toda relación, pero es uno mismo al principio. Porque si tú estás mal, todo lo demás va a estar mal. Claro, o sea, O sea, trabajas en ti mismo. Pero para eso tenés que, vuelvo a decir, ahora hay muchas entidades que te pueden apoyar y todo lo demás, ¿verdad? Fernando, ¿querés preguntar algo? Porque estás ahí escondido, dirigiendo. Está así. Él es A ver. la mente. Pero Detrás. sí, muy importante en los temas de divorcio, y me cuesta a mí a veces hacerlo, el que pelea pierde. No, y miren cuál ¿Sí o no? es la visión de El los que pelea, abogados. Yo el- pienso que sí, porque te el quedas que todo pelea- frustrado como el que araña pelea- fumigada después de que peleas. El que primero pelea pierde. Pero siempre en una miren la relación. visión de los O sea, abogados también. Ellos regalan los matrimonios. Ellos dicen, no cobro, yo voy a cobrar el divorcio. Entonces háganlo por eso. Ah, bueno. Hay un complot de eso. Ese es otro podcast. Sí. Como te digo, Ah, o sea, sí, o sí. sea, Sí. Yo tengo ahí. De esto. Sí, puede ser. Sí, dos máquinas de abogado. Analicen bien eso. El que pelea pierde siempre, en cualquier relación. Negocios. Sí, Y el que se hace la hermanos, víctima. Y exacto. el Yo hice que... mucho tiempo la víctima también. Ay, nunca te vuelvo a hiciste decir- la víctima. Ay, no. No. Yo. Sí, en algo. No. Yo, que me hice Sí. la víctima. Ay, sí. Ah, Alguna en vez. el... Ah, sí, Pero- claro. pero- Sí. Claro. Fíjate Todos que, hicimos fíjate, todos nos claro, hemos hecho la claro que sí. Expertas. desde Claro que sí. chiquitas. No, También, mentira. También, No. a ver, sí, Pero sí, todos lo hemos hecho. pero mira Sí. que eso no me daba paz a mí.
Y al no, final, claro, estamos ya. Vuelvo a decir, entonces yo sí tomé mi responsabilidad de este fracaso. Dije, esto fue o sea, ¿cuáles fueron mis responsabilidades? Y en esos voy a trabajar. Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, o sea, en ese momento cuando hablas de fracaso, por ejemplo, nosotros, ¿va? Cuando nos platicaron de ustedes, nosotros lo vimos así de, queremos hablar con ellos, ¿va? Sí. O sea, ¿qué pilas? O sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, no porque nosotros no lo miramos, sino que hemos platicado, ¿verdad? Que superar la parte del divorcio es complicada, ¿verdad? Entonces dijimos, o sea, a mí no me gusta reducir las cosas a bueno y a malo, sino que son circunstanciales, dirían los abogados, ¿verdad? No hay bueno o malo, es Debería ser circunstancial. normal, pero no es común. Ajá. Pero, exacto, entonces de repente, básicamente lo que queríamos de platicar con ustedes era esto, ¿verdad? De que es posible tener un divorcio, que de así el divorcio va a ser complicado en muchos sentidos, pero que luego de eso pues llegas a acuerdos y llegas a cosas en común que te hacen que sea algo muy bueno, ¿me explico? O sea, que sea algo muy, muy, muy bueno. Pues fíjate Sí. que fórmulas no hay, la verdad es que una Sí, no hay fórmula manera no hay. correcta. No hay una fórmula que te diga, No. mira, esto hicimos y nos funcionó. Sino, vuelvo a decir, en este caso sí hubieron dos personitas en común, que fueron nuestras hijas, Ajá. y que por ende, que tú bien sabes, ahora tenemos una fundación o asociación, como Sí. se diga, Asociación. en común, donde pues ahorita pues yo lo estoy llevando, ¿sí? Pero es de los dos. Hubo una al principio, ¿cómo hacemos que esto, que qué? Sí, es que dijimos, Y bueno, bueno, Daniela mira, ya creció, no la van a aceptar en un colegio, ya está grandota y todo. ¿Qué hacemos ¿qué para hacemos? que ella Y ahí realmente... una chispa Y los dos, y todo nació por una propuesta de USAID, Ajá. de una convocatoria. Y entonces, bueno, hagamos el proyecto. Y los dos ya separados, divorciados, haciendo el proyecto ponete- para hacer la y asociación si de te das Inclulab. cuenta, los logos, bueno, ahí sí te digo, yo sí me gusta mucho idear y todo, Ajá. todo esto, lo que miras de imagen, eso Ajá. lo hice yo al principio, y de ahí pues fue perfeccionando un amigo y todo, pero de eso nació todo, me explico. Entonces Bueno, sí se y- puede, pues, ajá, o sea, y los a eso dos voy. aportamos. Él viene, él es muy operativo, pues es el mejor vendedor Yo creo que- de Guatemala. Es Bueno, mejor. vamos a hacer un podcast. Miren, pues les queremos contar. Yo conocí a Mauricio porque lo conocí en una feria alimentaria, Feria alimentaria, ¿verdad? correcto. Y entonces él estaba, y entonces yo pasé viendo y entonces vi que era una fundación y pues nosotros pues a veces les ayudamos con algunas cosas. Entonces, Agradecido, pero, por cierto. entonces entonces me empezó a contar, ¿va? Y ahí tuvimos un malentendido, entonces empezamos a platicar. Él estaba hablando de otra cosa y yo estaba hablando de otra cosa. Entonces ya cuando hablamos, y entonces nos dimos cuenta que ellos tenían una fundación que ayuda o apoya o permite desarrollar el potencial de muchachos Jóvenes con jóvenes algún con diagnóstico, con con capacidades discapacidad. diferentes. Y entonces es algo que ya habíamos decidido que íbamos a hacer un podcast específicamente de eso, porque lo que decían ustedes dos es, y tengo amigos, por ejemplo, que tienen hijos que puedo decir son autistas o no sé, hacen Sí. eso porque no quisiéramos Tienen ser un incorrectos, diagnóstico pero de autismo. La ignorancia es atrevida, entonces a veces decimos cosas Hasta porque no uno comete sabemos. errores a veces al Entonces, hablar. que decís tú y pensás, y eso es lo que quisiéramos nosotros hablar en el otro podcast, porque decís, ¿qué pasa cuando tenés un hijo, un familiar, un hermano en esta situación que no puede trabajar de manera, no sé, explicarlo mejor que yo? O sea, Contame. Ajá. realmente que la sociedad no está preparada para aceptar a estas personas por miedo, por desconocimiento. Entonces, Inclulab nace de eso, de darles un espacio laboral a estos jóvenes. Y quisiéramos hacer más, pero ahorita pues estamos pues empezando. Mauricio ha hecho un trabajo maravilloso para visualizar la asociación, pero es eso, darles un espacio porque inicialmente empezamos con que tocar las puertas de las empresas y decir, mire, nosotros le damos al muchacho, lo capacitamos y todo, pero con Daniela nos pasó de que su primer trabajo pues no mucho funcionó. Porque Daniela quería poner una música romántica, un panadero quería poner otra, y elegimos la panadería como algo técnico, ¿verdad? Ajá, Algo que
hay producto y se puede vender y se les puede pagar un salario. Entonces, fue la idea de Mauricio, me acuerdo yo, de que dijo, no, mejor hagamos nosotros ese espacio. Que aquí sea la producción, aquí se las tecnifica y aquí se les paga. Y realmente empezó con Daniela y luego pues se agregó otro muchacho y otro, y así fueron llegando y al momento, ¿cuántos son? 8. 8 jóvenes con diferentes temas de discapacidad, que 2 de ellos son los encargados, tienen increíble. María Fernanda, ¿verdad? Pues ella es sorda y sin embargo es pastelera profesional, ella es la que dirige. Buenísimo. Estuardo, que, ay Ajá. Dios, alimenta de alegría ese ambiente. Daniela, que es la jefa, o sea, la hija de Ajá. nosotros y que también le encanta el dinero, porque entonces ellos tienen la oportunidad de ser parte del desarrollo económico de su familia y del país. Claro, o sea, Excelente. lo interesante, por eso que es que queríamos hacer un podcast solo de Sí, esto, sí, porque, sí. porque creemos que vale la pena el poder comunicarlo, porque nosotros no lo sabíamos y lo platicamos, ¿verdad? Sí. Pero imagínense, y volviendo al tema original, Ajá. imagínense que nosotros nos hubiéramos peleado y tú por aquí, por allá, Ajá. Daniela en una institución ahí pintando, entreteniéndose. Pero hay varias organizaciones, cerca eso tuyo, puedo o decir. sea, y está cerca tuyo. A eso iba a decir. Entonces, A eso iba a decir. Al final todos somos creadores de realidades. Y, ok, ya no somos pareja, ya no somos matrimonio, pero podemos crear algo lindo. Y esa armonía y esa civilización, se le podría decir, de una separación sentimental, pero de un amor fraterno, pues creció esta gran idea. Se me Eso iba a ocurre decir, que, sí, que están logrando algo más trascendental que un simple matrimonio. fíjate que Probablemente. No, No, bueno, pero sí, ok, lo retiro. Vimos Solo los quiero decir matrimonios. lo último. Bueno, Le damos ese que esté para Sí, no, entrarle a la- lo último, porque me imagino que ya estamos. Yo conozco muchas parejas con jóvenes con cierta discapacidad, donde terminan, lo primero que hacen es, y voy a decirlo así, el papá es el primero que, como Poncio Pilato, y se va. que se va. Ah, sí, mira, yo Eh, Vieron, conozco ya unos vieron que sí En tienen pecado. ese sentido sí es así, por la responsabilidad o por lo que sea. La mayoría, Sí, la pero mayoría. no todos. Pero ponete, también es un tema que se tiene que platicar y tratar, ¿ya? Porque en este caso, pues, hubo luto, el luto lo manejó más Claudia que yo, ahí fui yo el que, bueno, mijita, vamos para arriba y esto y aquello, pero sí también es tema de a veces de divorcio, lamentablemente, en esa sociedad, Sí. porque pasa. Sí. Me vino tal, ok, ok, ¿alguna vez se pidieron perdón por Yo lo sí. sucedido en el matrimonio? Yo- eso fue hace como unos 6 meses. Ah, Y sí, fui hace yo. poco. Para que miren. Ah. Qué noble, qué humilde. No, es raro, porque fue- las mujeres no se equivocan jamás. Bueno, eso es cierto, pero pedimos. ¿Viste? Pero no- Pero fue hace- parte de mi proceso fue- de sanación. Vuelvo a decir, correcto. Fue hace como 6 meses, algo así. O sea que ha sido un trabajo Fuimos a- constante, Es que muy no es- paulatino, ¿no? fuimos Muy a cenar, paulatino. Fuimos a cenar y me dijo, mira, venite, te vamos a cenar. Yo invito en aquel entonces, bueno, está bueno. Te Y dejaste. de repente, mira, dejó invitar. quiero ir y comenzó. Y yo comencé porque yo necesitaba Y realmente dije- soltar, como y dice dije yo- Mauricio, pero sí hacerme responsable del tema de Porque porque es del divorcio. Sí, Eso es claro, medular, sí, tomar hacerme- responsabilidad. mira, Ajá. de nuevo, si hablamos de que Claudia hizo, yo hice esto, aquello, nunca vas a sanar, jamás. Sí. O sea, en un divorcio fueron 2 de nuevo, como cuántas veces lo he dicho eso. Pero si no sanas eso, y si no perdonas, y si no seguís adelante, y soltás a un hombre, como vos dijiste, eso es muy cierto, le cuesta soltar más por el que dirán, por esto, por aquello, fracaso, lo que querrás. Pero si no lo haces, siempre va a ser ese conflicto que no puedes Al final- seguir adelante. Es soltar la culpabilidad. Eso, fíjate que el manejo de la culpa, El el manejo de la culpa culpa. es algo Sí. medular, porque lo que pasa es que uno resulta siendo su propio flagelador.
¿verdad? Ajá. Uno tiene un acusador interno Creo que vas y uno con- se flagela Y otro se y lo libera. repetís el ciclo. Sí. Y entonces eso es algo Y te que, digo que me y imagino te- que la ayuda que tenés te está ayudando a lidiar y con te eso. digo, sí, no, ¿no? y te digo, sí, muy cierto. Porque si no sanas ciertas cosas que dejaste ahí y que dijiste, ¡ala, qué bruto fui! Lo traes de nuevo y me está pasando. Claro. Y me está Ujú. pasando. Entonces ahí es donde dije yo, y se lo dije a Claudia, Claudia, mira, ayúdame. ¿Te recuerdas que te dije? Porfa, un psicólogo. Porque no Yo puedes soy venir- psicóloga, le dijo, pero no me quiere pagar. Sí, pero no, Pues le pero tiene que no, pasar pero pensión, no, ¿no, Fred? pero no tenés que venir y seguir con los mismos patrones. Mira que tú Sí, mencionaste algo. importante. Cuando decidimos divorciarnos y todo, no pusimos ninguna pensión. Porque yo confiaba tanto en la responsabilidad y en la convivencia que él ha tenido con sus hijas, que dije yo, no. Esa le es voy otra a- ¿qué es lo excepción. que te- Esa es otra excepción. O sea, sí, ustedes, está. ustedes no son la media, no son, no son parte de las estadísticas. Pero Es que de no. todos así modos, como de todos modos, porcentaje aunque haya pequeñísimo. pensión y todo lo demás, porque para un joven o una persona Con discapacidad es de toda la vida. es de toda la Claro. vida. Claro. Pero, no, dije, o sea, no se puso en el acta de divorcio. Es que es lo que te digo, que es como mira, es como un error en la Matrix para algunos, ¿verdad? Puede que para otros o en otros países sea algo muy normal, porque tal vez de repente eso sí sea. Bueno, por lo menos yo no había visto algo así, o sea, lo había visto en novios que después se hablaban, o sea, eran novios y después ya se platicaban y ya me explico, pero no lo había visto en matrimonio. Tal vez porque en mi caso pues estaba en un ambiente muy religioso, muy cuadrado en cierto momento, pero en donde eso pasaba. Pero bueno, miren, muchísimas gracias por venir, la verdad es que creo que podemos decir que una de las cosas es el platicar, ¿verdad? El hablarlo. No es un proceso de un día para el otro, No. ¿verdad? No. Tendrá todos los procesos que deba que llevar y es un proceso, digamos, de dos, pero también es un proceso individual, ¿verdad? Si tenés hijos, pues también es muy interesante que ustedes hayan puesto como prioridad a sus hijos. Eso es muy valioso, ¿verdad? A todos nos ha tocado esa parte. También hablamos de perdonar, pero que el perdonar también es un proceso, ¿verdad? Claro. O sea, la aceptación de la responsabilidad de lo que te tocó en el matrimonio, que pues al final siempre uno como que reflexiona y dice uno, bueno, pues sí, hay cosas que, o sea, es una corresponsabilidad, tal vez sería la palabra correcta, y que ustedes se ocuparon de una manera eficiente, ¿verdad? Ojo, en este caso, pues porque una de sus hijas tenía algo que ustedes debían de resolver, pero ahorita yo estaba pensando en que todos nuestros hijos tienen cosas que resolver, ¿verdad? Claro. Claro, Entonces eso que, quiere decir. en que No hay realmente una Aquí especial, no es porque no, ponete Dani o sea, nació no, de una ajá. bendición, fueron por las dos. sino fue eso. O sea, yo sí lo voy a recalcar, dejen de poner a los hijos como pretexto en algo. Ajá. Ellos son aparte. Hubo problema entre los dos, se acabó, pues, pero los hijos están ahí. No porque, Exacto. mira, tú no vas a ver a mis hijos solo cada 15 días. No, y vuelvo a recalcar, también piensen en ustedes mismos, en su paz, porque Entonces, si estás en colaboración, tenés más tiempo para trabajar en ti mismo. ¿verdad? sí, claro, Sí. en un ambiente tranquilo, Exacto. armonioso, sin conflictos, sin tirarte indirectas ni culpabilidades, no. Al final la vida no sabemos si mañana se acaba y me voy a morir amargado. Y yo te voy Correcto. a decir una cosa, si hubiera un terremoto, ¿verdad? Lo que siempre hemos hablado, ¿ah? Que si hubiera un terremoto, un desastre o tenés una crisis, siempre llamás a quien consideras familia, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes nos dieron, pues ahí sí que un gran ejemplo de que podés cooperar con una persona que pareciera que no deberías. Entonces, pienso yo que eso es ejemplar, ojalá, porque me imagino que es algo que van a seguir trabajando, ¿verdad? De repente se peleen por otra cosa. No, pero ya no se pueden divorciar de Ahorita los ya no se pueden divorciados que divorciar. están. O sea, me comprendes, pero lo que Desdivorciación les no quiero hay. decir, me Fíjate que- encanta. y te voy a decir una cosa, yo a veces hablo a Claudia y le digo, Claudia, ¿qué te pasa? Ay, deja. Porque yo ya, o sea, como Ya la conoces Ya la mucho. Sí, o conoces, sea, sí. Aló. y sí, el aló, ¿qué te pasa? O sea, Sí. me explico, o sea,
de nuevo, ¿para qué jodidos te querés seguir peleando? Algo que me da, fíjense que algo que puedo analizar de la situación es que como es atípica, tiene mucho que ver con la programación que nosotros traemos, nuestra mentalidad. Sí. Porque lo que pasa es que el divorcio es tragedia, es pecado, no tiene solución, Sí. te manda al infierno. O sea, esas son muchas preconcepciones que hay, ¿verdad? Que vienen de pensamientos tradicionales y religiosos. Programación. Ciertamente hay una excepción que tú también traes de una referencia desde tu niñez de tus papás, que sí fue diferente, que era Claro. una relación de separación, no era un matrimonio integrado, pero era cordial. Sí. Entonces tú tienes esa referencia y desde ahí hay un gran cambio, porque entonces tú ya sabes que es posible que se dé ese tipo de relación, Sí. ¿verdad? Entonces es muy interesante ver eso. Otra característica, esa es una característica atípica. Otra característica atípica de la situación es que prevaleció el bien común de sus hijas. Y ese fue un valor que se respetó siempre y que nunca se transgredió en cuanto a la conducta y en cuanto al esfuerzo, Claro. ¿verdad? Tercero, que yo puedo ver que es bien diferente, toman responsabilidad de sus acciones y no tienen una actitud de señalamiento y de culpa. Nunca escuché, y eso me encantó, nunca escuché decir, no, pero lo que pasa es que hiciste esto, hiciste lo otro. No, escuché, bueno, habían cosas que a mí pues no lograba resolver, pero tenía que resolverlas. Llegó hasta hace 6 meses, que no es mucho tiempo, tomé la decisión de invitarlo a comer. Inviten a comer a los varones, señoritas, es importante. Sí. Nos cae bien, porque entonces ya Enamórenlos. con la barriga llena, fue una estrategia, ya con la barriga llena, ya fue más fácil perdonar, me imagino. A ver, no sé si es broma. Pues es que el perdón no era Pero- para él, porque al final el perdón te Oye. sirve a ti. Sí, no, Es que a el los perdón dos, es para uno. pero ahí sí a los dos. No, el perdón es para uno, pero yo me quedé, bueno, no era necesario, pero ahora lo sentí bien, pues me explico, porque, No hace daño. porque salió Esperé que él primero pidiera de... perdón, pero no pasó. Ah, no, son No, mentiras. no. Ay, con no, los no vamos actos, a empezar aquí otra vez. No, pero seguí, dale, ajá. No, entonces veo 3 características que no son usuales y son avances a los que no llegan la mayoría de exparejas. Entonces, me parece que este podcast es una maravillosa oportunidad para que vean, para que veamos, para que aprendamos que es posible tener una relación cordial, lograr cosas juntos que pueden ser muy trascendentales y que le dan beneficio a muchas más personas dentro de la sociedad, ¿verdad? Están haciendo una tarea excepcional, proveyendo trabajo y haciendo que sean económicamente activas personas a las que la mayoría de la sociedad, por ignorancia, las descarta. Sí. Entonces es maravillosa la obra. Yo de verdad les agradezco de nuevo. Tenemos que hacer el podcast Sí, tenemos que hacerlo. acerca de este proyecto maravilloso. Los felicito. Agradecemos muchísimo su vulnerabilidad porque vinieron a hablar de cosas personales. Se pusieron en una posición de mucha transparencia y pues son temas a veces personales y que nos cuesta revelar. Entonces, muy agradecidos y pues miren, tenemos esperanza para poder tener relaciones que sean funcionales, cordiales, que puedan tener perdón y que puedan lograr cosas trascendentales. No sé si ustedes se imaginaron que iban a lograr hacer algo como esto. Se dio en el camino. Y siempre tuvimos como ese sentimiento de apoyo Te mutuo. voy a decir, siempre, y eso me corregís con las palabras porque a veces no me vienen, yo soy muy, si caigo, yo subo, caigo, yo subo. O sea, Resiliente. Sí, o sea, por lo de Dani y todo esto salió cabal en esa época donde estábamos, pues yo estaba económicamente, pues no económicamente mal, sino vino la burbuja del 2009, Sí, pues, 2010, ¿te recuerdas? esos Y todo, bajones, sí. esos bajones que hubo. Y en ese entonces también no manejaba muy bien el dinero, lo voy a decir bien, así. Y entonces surgió todo esto. La verdad es que sí, como digo, de un problema viene siempre una oportunidad. Y de eso salió. Y viendo, como dijo Clara en aquel entonces, Daniela tenía 16 años, 17, ¿y ahora qué? Te estoy hablando hace 2017, 2016, Sí, pues. antes de la pandemia. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con Daniela? ¿Pero qué ahora qué toca? Ahora, y claro, hay muchas personas que, bueno, negocio de papá y ahí lo pongo y ahí muere y ahí va a ser y no trasciende.
Entonces de esto salió también. O sea, No, Excelente. sí, pero yo, la verdad es que respecto a tu pregunta, yo me siento muy bien. Me siento bien, aunque sea una situación pues no común, debería ser normalizado, tener una separación, un divorcio civilizado, sano, por el bien, obviamente, de los hijos, pero sobre todo de uno mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo particularmente estoy muy agradecida porque a veces yo tenía eso, yo me acuerdo que cuando pasó todo lo mío era así como, mira, e incluso que esto que le había pasado a él había sido porque pasó tal cosa. Entonces nosotros siempre tuvimos la disposición con nuestros hijos de ayudar y de hecho hoy pues el papá de mis hijos vive con mis hijos. Entonces tal vez había una cosa en que sí puedes apoyar y sí puedes cooperar y está bien, ¿verdad? Porque en algún momento pues formó parte de alguien de tu vida y entonces está bien. O sea, ser bueno con alguien con quien no estuviste de acuerdo. O sea, decía San Felipe Neri, decía, si puedes, haz el bien. O sea, sí, haz el bien. Entonces, tal vez no para decir hicimos algo bueno o algo, sino que simplemente Sí se puede. Sí se puede y está Claro. bien que tú querrás que la otra persona esté bien. Me explico, eso sí se los agradezco mucho. Yo particularmente eso era algo que les agradezco un montón, también para la gente que nos ve y que sigan viéndonos. La verdad es que estamos hablando de cosas que nos están pasando y estamos muy agradecidos con Mauricio y con Claudia. Muchas gracias. Oye, A y ustedes, a todos muchas gracias, ustedes, feliz pues, noche. les agradecemos por vernos. Claro, hay muchísimo más que hablar, pero lo vamos a hacer en otro podcast, ¿verdad? Vamos a tener otro podcast porque creemos que es importante hablar de Inclulab. Vamos a hablar de eso en otro porque creemos que merece ese tiempo para hacerlo. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Mauricio. Gracias, Claudia. A ustedes. Gracias, Jorge. ¿Verdad? Gracias, Gracias, a Verónica. todos que están allá. La mente maestra. Viéndonos. La mente maestra. Un fuerte abrazo, que todo lo bueno les pase y nos vemos en el canal. Hasta luego.